Esta mañana lo que decía o lo que le ha dicho Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil desde el 94 al 2002, cuando le preguntaron si la democracia brasileña está en peligro con la llegada de Jair Bolsonaro. Y dice que la democracia no lo está, o que lo está, pero que lo está en todas partes, no particularmente en Brasil. Esto a pesar de pues las decisiones y las propuestas que lleva Jair Bolsonaro en su programa político. ¿Coincide con Enrique Cardoso o hay que estar más preocupados particularmente por la democracia brasileña? Bueno, tenemos que ver un poco lo que está pasando en la transición en Brasil. Muchas cosas, señales dubios se pasan. Expertos dicen, por ejemplo, que es un poco temeroso la cantidad de generales o militares en el gobierno Bolsonaro. Bolsonaro ya informó que tendrás muchos militares entre sus ministros. Esto todavía ha hecho que muchos expertos en Brasil se quedaron preocupados, que puede ser un señal malo de la vuelta de los militares a poder en Brasil. Por otro lado, Bolsonaro siempre dice que va a respetar las leyes, las constituciones, o sea, como pasó un poco acá con el gobierno Trump, a señales trocados. Dice una cosa y hace otra, o sea, tenemos que acordar eso, el gobierno todavía no comenzó ya señales muy malos de cómo será su administración. Rafael. Ciertamente es un problema que es muy típico de la región. Entra un nuevo candidato con una visión muy diferente al gobierno anterior y la pregunta es qué tan fuertes son las instituciones. Y hay veces que las instituciones sobreviven. El caso de Trump ha sido muy claro que las instituciones americanas, que poca gente dudaba de ellas, es cierto, pero las instituciones americanas han sido bastante fuertes para contener este movimiento hacia centralizar el poder. Las instituciones brasileñas ciertamente sí son muy fuertes, pero es una dura prueba para ellas. Lo que pasa es que las instituciones de una democracia consolidada no se erosionan de la noche a la mañana. De hecho, normalmente acostumbran a resistir los fuertes embates, los golpes, si son únicos o contundentes. El peligro es el deterioro paulatino que lleva luego a decisiones que si se hubieran querido tomar en una primera instancia no se hubiera podido, pero cambias a uno, cambias a otro, tomas una decisión, modificas una corte y poco a poco vas consiguiendo lo que buscas, tal vez sin crear tanto ruido. Hemos visto que Bolsonaro, cuando decías que tiene muchos militares en su gobierno, acaba de nombrar o acaba de anunciar que nombrará a un militar en el Ministerio de Defensa. Alguien podría decir, no, pues es lo normal. No, es todo lo contrario. Lo normal es que en una democracia quien esté dirigiendo a los militares no sea un militar o un militar retirado, sino un civil. Juan Carlos. Bueno, pero es interesante porque es un militar que es asesor también del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, cargo que no había, que fue creado en este año, ya que eso sí creó un gran ruido en Brasil, porque la Suprema Corte de Brasil nunca tuvo un asesor militar. Crearon ese año y este militar siempre fue muy cerca de Bolsonaro. Y lo más raro es que después que se nombra este asesor, el presidente de la Suprema Corte ha dicho que no más llamará el golpe militar de 64 de golpe, pero de movimiento. Sí, no, esto es un poco tenebroso. Yo, leyendo la entrevista con Cardoso, siento cierta simpatía hacia la posición en la que se encontró. No, de Cardoso. Puesto que... bueno, me puse en los zapatos de lo que pasamos en el proceso electoral en Costa Rica, en donde tuvimos una elección que, si se puede reducir al contexto de Costa Rica, fue una elección tipo Bolsonaro-Haddad, ¿verdad? Y yo me resistí hasta el último minuto a apoyar a ninguno de los dos. Claramente veía en la derecha, en Fabricio Alvarado, una mayor amenaza a la institucional costarricense que Carlos Alvarado, pero me rehusaba a apoyar a Carlos Alvarado, puesto que no estaba de acuerdo en muchas de las cosas que representaba su partido. Bueno, leyendo la entrevista de Cardoso, noto que él dice eso: no voy a caer en este juego del Partido de los Trabajadores de ser chantajeado, básicamente, a tener que apoyar su propuesta de gobierno. Simplemente no puedo dejar de simpatizar con ese argumento, pero lo cierto es que mucha gente, muchos demócratas en el continente vieron con horror esta neutralidad de Fernando Henrique Cardoso. Sí, porque esperaron hasta el último momento ese llamado de Fernando Henrique Cardoso a votar por Haddad, a pesar
de todas las reprensiones que él siente hacia el Partido de los Trabajadores y ese llamado nunca llegó. Los otros líderes de otros partidos votaron en Haddad, pero un voto crítico. No nos gustamos del PT, pero no podemos aceptar a alguien que dice que va a acabar con las minorías, que con 2 soldados consigue cerrar la Suprema Corte o que promete cosas así. O sea, y en el momento final tienes que posicionarse, ¿no? Un líder político que tiene un peso como el expresidente tiene que posicionarse, ¿no? ¿Es muy influyente la voz de Cardoso en Brasil? Bueno, es muy influyente en determinadas camadas de la sociedad, la élite paulistana, por ejemplo, entre los grandes. Pero ellos no hacen la diferencia en unas elecciones. Y él lo dice en la entrevista. Yo, si hubiera salido, no hubiera cambiado el voto, y es cierto. No sé, yo creo que mucha gente, él tiene todavía... Pero viendo los resultados de las elecciones de la segunda vuelta y la diferencia que hubo entre Haddad y Bolsonaro... Fueron 13 millones de votos. Por eso, la voz de Cardoso no es tan influyente. Si fuera tan influyente, muy probablemente él hubiese investido algún candidato para presentarse a las elecciones. Pero él podría hacer como que otros líderes también hablasen con otros candidatos. El candidato de su partido en São Paulo, que ganó las elecciones, apoyó a Bolsonaro deliberadamente. O sea, eso podría crear un poco de embarazos, crear como que otros candidatos, como el candidato de su partido que ganó en Rio Grande do Sul, apoyó a Bolsonaro también. O sea, otros candidatos de su partido podrían estar más neutros. Tal vez no cambiara, pero daría un poco más de fuerza a la oposición a esas propuestas más radicales de Bolsonaro. Eso habla un poco del cansancio de los votantes. El PT, a pesar de sus problemas de sus muchos problemas y sus acusaciones de corrupción y demás, tuvieron un control casi absoluto sobre la política brasileña porque son 15 años. En 15 años los votantes se llegan a cansar y generalmente un partido repite los mismos buenos comportamientos y los mismos malos comportamientos. Y el PT repitió ambas cosas casi como si fuera regla. Y pasó un poquito aquí en Estados Unidos. Los votantes que votaron por Trump no estaban cansados, no pensaban que Clinton, no tuviera la capacidad para ser presidente. Seguramente la mujer tenía los títulos y la experiencia adecuada. Pensaron que ya estaban hartos de un sistema político. Y hablo un poco a favor de la alternancia en Latinoamérica. México pasó lo mismo. Se cansaron del PRI, se fueron al PAN, se cansaron del PAN. Y bueno, ahora están con Moreno. No hay que meternos ahí. Vos mencionabas el tema de cómo las democracias mueren. Está este libro que salió recién a finales del año pasado, que se titula precisamente así. Y es que en lugar de que las democracias mueran ahora por golpes de Estado o golpes repentinos, caídas repentinas, ahora lo hacen lentamente desde adentro. Pues bueno, ya hemos visto el manual, básicamente, en América Latina. Ya sabemos cómo se comporta esto. Hay que estar atento a las señales en Brasil. Una cuestión que menciona Cardoso, que es cierto, es que el poder de la calle en Brasil sigue siendo importante. O sea, cualquier movimiento brusco por parte de Bolsonaro probablemente va a generar una reacción en la calle, la cual es un escenario peligroso para Bolsonaro. Pero también los ojos van a estar sobre el Poder Judicial. Sabemos de que la captura de las instituciones necesita de una manera irremediable pasar por las Cortes. Una vez que usted captura las Cortes, básicamente ya tiene todo el sistema a su disposición. Es peligroso esas declaraciones del presidente de la Corte Suprema, aunque recordemos que de los 11 magistrados en la Corte Suprema brasileña, 8 fueron puestos por el PT, ¿no? Entonces, incluso el presidente. Incluso el presidente. Entonces, eso impacta menos en Brasil que acá. Por ejemplo, acá sabemos quiénes son los conservadores, los liberales. En Brasil no ese juez fue indicado por el partido A, B o C. No, eso no es un debate en Brasil, en verdad. Y bueno, y está el tema de este nombramiento de Sergio Moro, ¿verdad? Dentro del gabinete de Bolsonaro, que sin duda alguna es una señal también inquietante. Yo no dudo de la transparencia de Sergio Moro, pero creo que le está haciendo un flaco favor a la institucionalidad brasileña al haber aceptado este cargo. Normalmente cuando hay un juez estrella, dentro del sistema judicial o de la judicatura hay muchas envidias. Bueno, las envidias son muy típicas en muchos ámbitos profesionales, pero por la experiencia, por ejemplo, en el caso español del juez Baltasar Garzón, que se convirtió en un juez muy mediático en la lucha contra los grandes crímenes organizados, contra el terrorismo de ETA, contra el narcotráfico, que empieza a tener recelos dentro de la propia judicatura. ¿El juez Moro también tiene detractores dentro de la judicatura?
Tiene, pero eso no es un gran problema, porque la justicia en Brasil es muy independiente, cada juez tiene sus competencias, esto funciona bien. Creo que esto no fue de verdad un gran problema. Hay muchos críticos a él que tal vez tenha sido más fuerte o más rápido contra las cuestiones del PT y no contra de otros partidos, aún más partidos de derecha. Hay muchas críticas por él por tener posado junto a políticos del PSDB o políticos de derecha. Ha venido acá a recibir inúmeros premios, incluso de Cato Institute. Pero, fue orador nada más. así no ganó, es verdad, ganó en otras instituciones, no en Cato Institute. Pero sí, es verdad que hay un poco de críticas, pero para ahora tendrá que mostrar si es verdad todo lo que dice o no. Por ejemplo, será el superministro de Justicia de Bolsonaro, entre sus colegas que Bolsonaro indicó, a muchos indicados por corrupción. Incluso Onyx Lorenzoni, que será como el jefe de gabinete de Bolsonaro, que tiene denuncias de corrupción serísimas. Y preguntaron a ese modo, ¿cómo estarás tú en un gobierno que tiene un jefe de gabinete que es acusado de corrupción? No, él ya se pidió disculpas, ya está todo listo. No, eso y hoy salió otra denuncia contra Onyx Lorenzoni. O sea, ¿cómo él va a se portar junto a colegas políticos que son acusados de corrupción? Ese es un punto.